Cada día Dios nos brinda la hermosa oportunidad de reflexionar en su palabra, de buscarlo a través de su palabra. Y hoy lo haremos en el capítulo 5 de Primera de Juan. Estamos concluyendo esta carta, pero antes te invito a orar al Señor. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, en estos momentos estamos orando y te ruego que contestes las peticiones del corazón de cada uno de nuestros oyentes. Tú los conoces, tú sabes nuestras necesidades. Te ruego, Señor, por cada una de ellas y que la bendición alcance a nuestros amigos, a nuestras amigas, a nuestros hermanos y a toda persona que en su corazón quiere acercarse a ti y hacer tu voluntad. Padre Santo, de la misma manera, hoy nuevamente pedimos la conducción de tu Espíritu Santo en la reflexión de tu palabra. Te lo ruego en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos amigos, mi Biblia tiene un título, dice, La fe que vence al mundo. Y lo menciona en el versículo 4, y es la única vez que menciona Juan la palabra fe. Pero mire cómo se va declarando. Vamos a leer el primer versículo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Si creemos que Cristo es nacido de Dios, entonces creemos y aceptamos el plan de salvación. Versículos, y sigue el versículo. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Debemos recordar allí en Filemón, capítulo 1, versículo 10, Pablo declara que él engendró en prisiones a Onésimo. Este era un esclavo que había huido de Filemón, pero ahora le dice, lo envío nuevamente a ti, pero ahora va como un hijo de Dios porque ha aceptado la fe. Por lo tanto, trátalo como si fuera yo mismo. Entonces Pablo utiliza esa expresión, he engendrado a mi hijo Onésimo. ¿Qué significa esto? Que si nosotros, por gracia de Dios, compartimos el Evangelio y una persona lo acepta y ésta lo lleva a otro, entonces nos produce gozo en nuestro corazón. Versículo 2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Querido amigo, los mandamientos de Dios nos producen gozo en nuestro corazón. Es un deleite guardar los mandamientos del Señor. Los mandamientos sabemos claramente que no nos salvan. Sin embargo, el fruto del amor es la obediencia a los mandamientos de nuestro Señor. Versículo 3. Puesto este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Por lo tanto, el fruto del amor es la obediencia a nuestro Dios. Versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nosotros nos hemos apropiado de la victoria de Cristo porque hemos creído en el Señor, hemos ejercido fe en Cristo nuestro Salvador. Versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Si tú crees que Cristo es el Hijo de Dios, entonces vences al mundo, y como vences al mundo, estaremos con Cristo muy pronto, con Él por toda la eternidad. Y luego tiene un título, dice, el Espíritu, el testimonio del Espíritu. Quiero mencionar que el versículo 7 y 8 hay una pequeña parte que no se encuentra en los originales más antiguos. Erasmo, cuando estaba haciendo la traducción al griego, le mostraron allí un escrito y probablemente estaba allí al margen y lo incluyó, y aparece también aquí en la versión que estoy leyendo. Pero no vamos a saltar ese parrafito. Dice así, capítulo 5, versículo 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Jesús comienza su ministerio cuando es bautizado allí en el Jordán y concluye su ministerio terrenal allí cuando muere en la cruz. Por lo tanto, el testimonio es cuando inicia su ministerio a través del bautismo por el agua
y cuando muere también allí derrama su sangre por nosotros los pecadores. Luego el versículo 7, porque tres son los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Tres son los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Recuerden que cuando Cristo fue bautizado, el Espíritu Santo descendió como paloma y se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Por lo tanto, el Espíritu Santo, Cristo el Señor y Dios Padre es la divinidad. Versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Si recibimos el testimonio por una persona de que Cristo es nuestro Salvador, pero lo aceptamos, mayor entonces es el testimonio de Dios que está en nosotros mismos por obra del Espíritu Santo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Miren, el versículo 12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Debemos tener en nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo y tendremos la vida eterna. Después dice el versículo 13: estas cosas os escribo a vosotros, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Todo aquel que tiene al Hijo de Dios, entonces tiene vida eterna. Y recuerda, el fruto del amor hacia Dios también se manifiesta en la obediencia a su santa ley. Quiero leer ahora el versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, la oración es contestada por su gracia y su misericordia. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo digo que no se pida. El pecado de muerte, dice, es el pecado contra el Espíritu Santo, atribuirle las obras de Dios al Espíritu Santo, rechazar al Espíritu Santo cuando nos llama a seguirle. Por lo tanto, el Señor nos dice que Dios está dispuesto a escuchar todas nuestras oraciones conforme a su voluntad. Algunas le dirá que sí, a otras que no, a otras espera un poquito, pero Dios contestará todas nuestras oraciones. Debemos estar atentos para discernirla. Y vuelvo atrás, entonces, la fe ha vencido, la fe nos da la victoria. Deseo que tú y yo tengamos mucha fe y confianza en Cristo nuestro Señor. Dios te bendiga en este nuevo día.